En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra constitución tiene dos primeras definiciones: acción y efecto de constituir o constituirse, y conjunto de los caracteres específicos de algo. De ahí que una nación no nace necesariamente cuando se independiza, sino cuando se constituye su organización con un conjunto de caracteres. Es como el armazón de un edificio. Por eso hay quienes creen que el Perú nace, es decir, se constituye cuando se firma su primera constitución en 1823, porque se garantiza en un sentido político. Pero la propia historia del Perú ha demandado que ese armazón, esa constitución, se modifique muchas veces desde sus cimientos. Y eso es lo que vamos a ver. El poder legislativo es uno de los tres poderes del Estado. Representa a varias regiones en una sola nación soberana llamada República del Perú, que vio la luz como nación con su primera constitución en 1823. A portas de nuestro bicentenario, esta es la historia de nuestro Congreso de la República. Sobre nuestra primera constitución, la de 1823, dedicamos todo un capítulo. Y además también hablamos sobre la Constitución Española de 1812, que nos rigió incluso antes de ser independientes, pero que fue fundamental para nuestro proceso político y de construcción de nación. Solo recordemos que la Constitución de 1823 solo estuvo vigente por un periodo corto, entre la salida de Bolívar en 1827 y la esperada Constitución de 1828. Bolívar venía con su Constitución bajo el brazo y fue la que se llamó Vitalicia de 1826. Pero como veremos, de vitalicia no tuvo nada. Para 1826, Simón Bolívar no solo estaba seguro de sus planes continentales de unión, sino también sabía que de cada rincón del que él se alejaba surgía un caudillo o una facción rebelde que creaba la anarquía a su paso. Era un soñador apasionado cuyos sueños muchas veces no eran compartidos por otros. Pero aún así, planeó el Congreso Continental en Panamá en 1826, y el efecto triunfante de Junín y Ayacucho fue el impulso para esta constitución que ni siquiera pasó por las manos de algún congreso. Es más, ignoró que el país ya tenía una constitución. Lo que se quería era centralizar los poderes en una sola persona: Don Simón Bolívar, para siempre dictador del Perú. La constitución vitalicia debía aprobarse supuestamente en Bolivia, en Perú y en la Gran Colombia. Era un proyecto monárquico, pero sin rey. En realidad es un proyecto estilo napoleónico. Recordemos que Bolívar era un poco tributario de aquellos despotismos ilustrados que se forjaban en Europa por aquellos años y que Napoleón era uno de sus inspiradores. El proyecto de Bolívar consistía en la supuesta unidad de América. En realidad el proyecto mayor hubiese sido la unidad desde México hasta la Tierra del Fuego. Pero finalmente, por sentidos pragmáticos, Bolívar asumió que era más posible la reunión o la unión de aquellos territorios que él había contribuido a independizar. Es decir, la Gran Colombia, entonces Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, más lo que había sido el Virreinato del Perú, y que en 1825 eran los territorios ya de Perú y de Bolivia. Por lo tanto, era una aspiración a la unidad andina. Esos proyectos autoritarios y personalistas no hay que mirarlos con el criterio de nuestro tiempo. Era algo que estaba muy en boga, al menos en el mundo occidental, a principios del siglo XIX. Inspirados un poco en el proyecto del Imperio Napoleónico o de la Europa napoleónica.
Lo distinto era que manifestaba 4 poderes para el Estado: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral, y un congreso de 3 cámaras, la de senadores, la de tribunos y la de censores. Pero era muy personalista. Pareciera que Bolívar quería así salvar al Perú de la anarquía. Pero materias urgentes lo esperaban al norte del continente, y apenas salió del país, la impopular Constitución fue reemplazada por la del 23, hasta generar la del 28. Eso sucedió en enero de 1827, y Andrés de Santa Cruz, a la sazón al mando del Consejo de Estado de la Nación, vio que aquella Constitución no había nacido sino abortado, y mandó que se genere una asamblea, esta vez constituyente, y que nos dio la de 1828. Y en ella se debatió un concepto que otras naciones ya tenían o estaban pensando tener: el federalismo. El federalismo era un debate muy de la época, no solamente en el Perú, sino en toda América. El federalismo se entiende en el siglo XIX porque todavía los registros de una identidad nacional eran muy lejanos, ¿ya? Desde la época virreinal, las poblaciones tenían un sentido más localista o regional, y quizás bajo ese criterio era, digamos, más operativo el federalismo o un gobierno más descentralizado que uno unitario. A diferencia de 1822, en el que grandes partes del país aún estaban ocupadas, aquí sí hubo una mayor representación de las provincias del Perú libre. Francisco Javier de Luna Pizarro, el sacerdote ideólogo de la primera época de la República, acababa de llegar al Perú, luego de ser desterrado por Bolívar, y fue recibido con gran popularidad. Su influencia republicana se siente en esta Constitución, que mejora enormemente la de 1823, dando equilibrio a los poderes e introduciendo algunas ideas liberales en el mismo. Según algunos, esta Constitución de 1828 es la madre de todas nuestras constituciones. En ella se encuentra el modelo a seguir, casi como una copia de todas las otras constituciones que se dieron hasta un siglo después. Es como si hubieran enmendado esta cada vez. Pero lo curioso es que su autodestrucción estaba marcada dentro del mismo texto, como leeré a continuación. En julio del año de 1833, se reunirá una convención nacional autorizada para examinar y reformar en todo o en parte esta Constitución. Y en 1833 se reunieron, pero no para reformar, sino para una nueva. La Constitución de 1834 fue casi pensada en algo que vendría después, y estaba en la mente de muchos: la unión del Perú con Bolivia, que se llamó la Confederación Peruano-Boliviana de 1836, llevada a cabo por Andrés de Santa Cruz, y que tuvo también sus propias constituciones. Sin embargo, el experimento no duraría mucho tiempo. Cuando llegó el momento de la Convención Nacional de 1833, el tema de moda y muy candente era la unión entre Bolivia y Perú. Fue una especie de enmienda de la del 28, sobre todo hecha por Luna Pizarro, que era partidario de esa unión. Promulgada en 1834, no tuvo éxito por la convulsión peruana de caudillos, entre ellos el propio Gamarra, Santa Cruz, de Orbegoso y Salaverry. La Confederación Perú-Boliviana fue un proyecto muy interesante, ¿no? La idea era volver a unir los territorios que en la época bolivariana se habían separado, es decir, el Bajo Perú, que es el Perú, y el Alto Perú, que es ahora Bolivia.
Recordemos que ambos territorios, desde la época prehispánica incluso, habían estado muy vinculados por cuestiones culturales, lingüísticas, económicas. Ese vínculo entre ambos territorios se fortaleció durante la época virreinal a raíz del circuito comercial que generaron las minas de Potosí, ¿no? Y finalmente Potosí era el motor de la economía y muchos sectores económicos dependían de Potosí. Ese circuito se rompió con la creación de Bolivia. Entonces la idea de los que añoraban o pelearon por la Confederación Perú-Boliviana era restablecer ese vínculo territorial, cultural y lingüístico. Eso fue la Confederación Perú-Boliviana. Lo que pasa es que la idea de reunir ambos territorios era de consenso. El problema es quién debía liderar la reunión de ambos territorios, o Gamarra o Santa Cruz. Era la época del caudillismo y por lo tanto los apetitos personalistas, caudillescos, militaristas de la gente que estaba allí fue lo que primó. ¿Ya? Gamarra estaba en contra de la confederación diseñada por Santa Cruz, pero no necesariamente de volver a reunir ambos territorios. Al final, el proyecto que funcionó, entre comillas, durante 3 años brevemente, fue el inspirado por Santa Cruz. Por eso es que la Constitución de 1837 es la Constitución de la Confederación diseñada por Santa Cruz, que era un proyecto federal, ¿eh? Ojo, no era un proyecto tampoco unitario, porque al Perú se le partía en dos, en el estado norperuano, en el estado surperuano, más Bolivia. Eran 3 estados confederados. A Chile no le convenía la confederación porque era un mega estado al norte del país que lo iban a ahogar económica, comercialmente. Entonces, lo que Chile hizo fue apoyar a los enemigos de Santa Cruz para desmontar el edificio político de Santa Cruz. Entonces, ese proyecto fue derrotado en Yungay. Los chilenos estaban apoyando a gente como Vivanco, como Gamarra, como el mismo Castilla, que luchaban contra Santa Cruz. Luego de la derrota de Santa Cruz en la batalla de Yungay en 1839, ese experimento con sus propias constituciones se truncó definitivamente. Ahora, Agustín Gamarra regía nuevamente el Perú y debía tener una nueva constitución. Con él empieza el periodo de la restauración, es decir, volver a la unidad política del Perú antes de 1836. Este era un nuevo gobierno que debía tener una nueva constitución, y es esta, la llamada Constitución de Huancayo, porque el Congreso se reunió para ello en la llamada Ciudad Incontrastable. ¿Y por qué allí? Porque la ciudad de Lima estaba aún llena de tropas chilenas del Ejército Unido Restaurador, quienes participaron junto al ejército del Estado norperuano para disolver la pretendida Confederación Perú-Bolivia. Por lo tanto, no se quería ningún tipo de intromisión o presión extranjera en la redacción de una Carta Magna. Esta constitución estaba destinada a ser autoritaria frente a la anarquía de los años anteriores y sobre todo le dio gusto a Gamarra. La Constitución de 1839, que es la siguiente, es la Constitución de Huancayo. Es una constitución autoritaria, prácticamente dictada por gente adicta a Gamarra, y fue la constitución autoritaria y unitaria que le sirvió a Gamarra para invadir también Bolivia, ¿ya? Pero como sabemos, eso terminó en el fracaso de la batalla de Ingavi en 1841. En realidad las diferencias son a veces de estilo, ¿ya? Porque todos los caudillos finalmente eran autoritarios. ¿Ya? Yo creo que la mayor diferencia o la diferencia fundamental entre las constituciones es de crear o un Estado unitario o un Estado federal. ¿Ya? El Estado unitario es, entre comillas, conservador y el Estado federal es, entre comillas, liberal. Esta constitución rigió al Perú con algunas suspensiones más o menos 12 años.
la más larga hasta el momento. Pero cada vez que entra un nuevo gobernante y lo hace por el poder de las armas, como sucedió con Ramón Castilla tras vencer al presidente Echenique en la batalla de La Palma, hace su aparición una nueva constitución. Primero su amigo, luego su enemigo. Castilla interrumpió el mandato de Echenique en la llamada Revolución Liberal. Ya lo hemos hablado en otro capítulo, pero la gran trascendencia de las constituciones de mediados del siglo XIX es la lucha entre los liberales y los conservadores. En medio de la riqueza del guano y de las guerras civiles, se discutían temas de índole académico y doctrinario que tenían que ver con una visión del Perú y de lo que debía ser. Había radicales a ultranza, como los liberales anticlericales, o los conservadores que querían incluir en sus textos que solo quienes profesen la religión católica podían ser ciudadanos peruanos. Pero en medio de ese debate estaba la construcción de una nación con nuevas ideas, y fruto de ello fueron las constituciones de 1856 y 1860. La Constitución de 1856 fue firmada por Castilla y era una constitución de tendencia bastante liberal para la época. Se cuenta que Castilla no estuvo muy contento al inicio porque limitaba los poderes presidenciales, tanto así que se rebajó la cantidad de años de gobierno de 6 a 4 años. Como veremos, la Convención Nacional que redactó el documento fue disuelta en 1857 por una patrulla de soldados, mientras Castilla se encontraba apaciguando una revolución en Arequipa. Al principio condenó el acto, pero después se hizo de la vista gorda. Esa constitución llegó a través de la Convención Nacional de 1855, en la que debía reformarse la excesivamente conservadora constitución anterior. Y para ello había mentes brillantes y muy liberales, como José Gálvez y Manuel Toribio Ureta. Pero los debates demoraron. Castilla estaba impaciente y se fue distanciando de los liberales, y a la vez tuvo que sofocar la rebelión de Vivanco al sur. Castilla la firmó, como hemos dicho, a regañadientes, pero una vez que regresó a la capital, nombró otra asamblea constituyente. Bueno, las constituciones del 56 y del 60 en realidad forman parte de un solo contexto, que es de alguna manera el contexto de la bonanza del guano. Cuando llega el dinero del guano, se piensa que el país puede ser más moderno, estilo de las instituciones norteamericanas, y se crea la Constitución o se promulga la Constitución de 1856, en que da muchas libertades, incluso hasta el voto de los indios, ¿no? Pero luego una reacción a esa Constitución va a ser la del 60, más moderada, más conservadora, digamos, ajustándola a la realidad del Perú, ¿no? Porque la realidad del Perú era prácticamente todavía virreinal. Entonces no funcionaban las constituciones, digamos, muy de avanzada. Y la prueba es que la Constitución de 1860 ha sido la que más vigencia ha tenido en el Perú, con el paréntesis de la del 67, que duró unos meses, pero luego se regresó a la de 1860 hasta 1920. El pensamiento conservador era más presidencialista, más unitario, no a la incorporación de los sectores populares y sobre todo a la defensa de ciertos valores y de la religión católica, ¿no? Las constituciones liberales incorporaban la posibilidad del voto de los indios, la libertad de prensa, la libertad de opinión y por supuesto la libertad de credo, ¿no? En realidad esas eran básicamente las diferencias, y quizá las liberales un poco más de federalismo y un poco más de poder al legislativo.
O sea, que haya un mayor contrapeso entre el ejecutivo y el legislativo. En cambio, las constituciones autoritarias le daban más peso al presidencialismo, o sea, al poder ejecutivo. Castilla en realidad no era ni liberal ni conservadora. Castilla era un pragmático que se rodeaba de la gente que necesitaba en ese momento, ¿ya? Castilla tuvo la suerte, fue el caudillo más importante del siglo XIX, en parte porque cuando llegó al poder encontró los recursos del guano. Entonces con dinero pudo comprar, entre comillas, la estabilidad política del Perú, haciendo algo de obra pública, dando licitaciones a su clientela política y financiar la represión de sus enemigos políticos. En realidad era una paz o una estabilidad política comprada gracias a los recursos del guano. Castilla ya se había dado cuenta que en un país eminentemente católico, muchos de los cambios liberales no iban a pasar, por lo que influyó en una constitución que fuera un poco más consensuada. Esta constitución de 1860 fue la que más largo tiempo rigió nuestra patria. Con algunas interrupciones duró 60 años y es la más concertada de todas, tanto que se llamó moderada. Si queremos ver a nuestra patria como una lucha entre poderes reales, revoluciones y revueltas que ponían a uno y a otro en el sillón presidencial, pues la verdadera batalla intelectual y partidista se dio en la Constituyente de 1860. Y allí, el soldado espiritual de la patria fue este hombre, Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera fue uno de los políticos más importantes del Perú en el siglo XIX. En realidad fue un gran ideólogo, una persona muy leída, muy culta, era sacerdote, lo cual es algo que en ese momento no podría cuadrar mucho, pero en el siglo XIX los curas, los sacerdotes intervenían activamente en política. Es decir, los curas podían ser ministros, vicepresidentes, congresistas, etc. Finalmente, Bartolomé Herrera pertenecía a la generación que un poco se desengañó con la promesa de la independencia, que el Perú no podía ser demasiado liberal, que el Perú no podía ser demasiado secular, que la Iglesia Católica tenía que jugar un rol fundamental en la República, de que los grupos populares no eran capaces, no estaban capacitados por naturaleza de participar en el gobierno y que el gobierno finalmente tenía que ser de alguna forma compartido solamente por aquellos que tenían más mérito. Pero no solamente una meritocracia intelectual, ojo, sino también moral. El gobierno de la inteligencia, que decía tanto Bartolomé Herrera, era un gobierno de los más inteligentes, sí, pero también de los más capacitados moralmente. La Constitución de 1860 duró básicamente por dos razones. Una, porque su contenido de alguna forma aterrizaba mejor con la realidad peruana, que no era una realidad tan moderna. Y en segundo lugar, porque entre 1860 y 1920 tuvimos pocos periodos de estabilidad política también, ¿ya? Es decir, en ese periodo hay varias guerras civiles, está la guerra con Chile, está la reconstrucción nacional. Entonces el país como que no está muy preparado en esos momentos para sentarse y redactar una nueva constitución. Eso también ayudó. Pero lo fundamental es que finalmente el Perú y sus élites eran conservadoras. Y esa constitución de alguna manera sintonizaba más con sus intereses, con sus privilegios. Pero no les he hablado aún de la Constitución de 1867. Este es el hombre responsable de la misma. Hace su ingreso Mariano Ignacio Prado. En 1867 hubo una guerra civil y producto de esa guerra civil sale la Constitución de 1867. Y en una guerra civil no hay consenso, pues.
¿ya? Las constituciones, para que duren, tienen que ser productos de un relativo consenso. No puede ser impuesta. Entonces, en esa guerra civil, los liberales imponen esa constitución. Cuando termina la guerra civil, termina la constitución y se regresa a la del 60. Eso prueba lo que estamos diciendo, ¿no? Que cuando no hay un consenso, una constitución es prácticamente letra muerta. Quizá la del 67 haya sido la constitución menos duradera del Perú. Desde finales de agosto a inicios de enero de 1868. Nacida fruto de la entrada de Prado al gobierno y tras ser vencedor del 2 de mayo, se utilizó la fórmula de una nueva constitución. Pero esta terminó siendo tan liberal que fue impopular. Tanto así que el viejo zorro político de Castilla, en su ancianidad, se rebeló en Tarapacá y murió, no sin antes dejar una revolución prendida para que Prado finalmente renuncie y que los entrantes de turno deroguen lo que inició todo, esta Constitución, y entre en vigencia nuevamente la Constitución de 1860. A poco tiempo de la celebración del centenario de nuestra independencia, un incendio destruyó el ala izquierda del antiguo palacio. Augusto B. Leguía, quien gobernaba en su segundo periodo, era un hombre pragmático y decidido, que prácticamente armó en tiempo récord los salones de recepción para las delegaciones extranjeras. Era tan pragmático y personalista que la Constitución de 1920 tuvo que llegar de su mano para poder legitimarlo en el poder. Tenía una mentalidad mucho más abierta, había vivido en el extranjero, en Inglaterra y Estados Unidos, y también el hecho de ser un hombre de negocios, dedicado a las finanzas, le daba un carácter distinto. Es decir, un hombre con una mentalidad más pragmática, más abierto, distinto a los hacendados, ¿no? Su visión más conservadora y tradicionalista de la oligarquía. Y eso se vio reflejado también en sus años como gobernante, ¿no? Sobre todo en el del oncenio que empezó en 1919. También mostró un carácter personalista ya desde su primer gobierno de Guía, que quizás fue lo que también lo distanció del civilismo, ¿no? Del partido en el cual él se originó en política, ¿no? Y en el oncenio quedó más que evidente, es decir, un gobernante al que le gustaba la adulación, el que las personas que lo rodearan pues manifestaran que era el mejor gobernante, y claro, y un uso arbitrario del poder como quedó en evidencia durante la etapa del oncenio. La Constitución de 1920 es resultado de un golpe de Estado, como casi todas las constituciones que ha tenido nuestro país. Augusto B. Leguía fue candidato a la presidencia en 1919 y tras las elecciones denunció de que se le estaban robando votos, de que se estaba tratando de, anular o no permitirle llegar al poder. Y en virtud de ello, el 4 de julio del año 19, él da un golpe de Estado, un pronunciamiento, derrocando al presidente Pardo, ¿no? En adelante, la figura de Leguía queda como una suerte de presidente provisorio, y lo que hace es convocar a una suerte de plebiscito para que la población en ese plebiscito lo ratificara como presidente de la República, y además también se convocase una asamblea para justamente modificar la Constitución vigente, que era de 1860. La idea inicial era modificarla, pero finalmente los asambleístas de ese momento lo que hicieron fue ya modificar casi en su totalidad la Constitución, y el resultado fue justamente esta Constitución nueva que se va a promulgar el 18 de enero de 1920, el día del aniversario de Lima. El Perú de 1860 era realmente distinto al Perú de 1920. Leguía quería modernizar Lima y el Perú, y su frase Patria Nueva pretendía refundar una nación con una relación más sólida entre el Estado y la sociedad civil. Para eso utilizó a uno de los ideólogos de su gobierno y de la Constitución, don Mariano Cornejo. Reconoció con personería jurídica por primera vez en la historia del Perú a las comunidades indígenas. Pero Leguía había sufrido una relación tensa con el Congreso de su primer gobierno, y esta vez amplió el periodo presidencial a 5 años, eligiendo también a los congresistas por ese mismo periodo en vez de renovarse por tercios, como había sido.
Pero cada vez fue cambiando el tema de la reelección presidencial, hasta que en 1927 se modificó para que sea indefinida. No solo esto, sino muchas de sus disposiciones fueron letra muerta para el estado de cosas, tanto que se hicieron a modo personal. Por ejemplo, la elección de alcaldes, que debía ser por voto popular, se hizo a través de una junta de notables. Ya el escenario estaba puesto para una nueva revuelta y una nueva constitución. Como ha pasado con muchas constituciones en el Perú, y a decir verdad, estas a veces nacieron de momentos traumáticos como un golpe de Estado. Es lo que sucedió con la Constitución de 1933, que se podría decir nace con el golpe a Leguía de 1930. Esta Constitución la firmó el propio presidente Sánchez Cerro, y menos de un mes después moriría aquí, en uno de los magnicidios que hemos tenido como república, mientras pasaba revista a sus tropas en un descapotable. Una ironía del destino, porque fue una de las constituciones que mayor vida ha tenido en el Perú. La Constitución de 1933 sí va a representar una reacción a los excesos, al autoritarismo de la época de Leguía. Y esto se va a dejar muy claro, sobre todo en las atribuciones que se le van a dar al Parlamento en la Constitución del año 33. Recordemos que durante los años del oncenio el Congreso prácticamente va a ser una caja de resonancia del Ejecutivo. El Congreso va a permitir que se modifique la Constitución para permitir las reelecciones de Leguía, entre otro tipo de arbitrariedades. Para el año 33, obviamente en un contexto en que se rechazaba todo lo que había significado el leguismo, se le van a dar pues más atribuciones al Parlamento para poder interpelar, censurar ministros, para que el presidente del Consejo de Ministros acuda al Parlamento a exponer la política general del gobierno, a crear comisiones investigadoras desde el Parlamento sobre funcionarios del Ejecutivo, y se le va a quitar al presidente de la República la potestad del veto presidencial, es decir, que el presidente pueda vetar, hoy día le llamaríamos observar una ley emitida desde el Congreso. Esa potestad del presidente se le va a quitar el año 33, ¿no?, en la Constitución. Ahora, es una Constitución que al mismo tiempo que va a darle estas atribuciones al Parlamento, va a mantener el régimen presidencialista, ¿no? Con lo cual los teóricos, los constitucionalistas señalan de que esta Carta Magna del año 33 tuvo un régimen mixto presidencialista parlamentario, ¿no? O sea, tratando de equilibrar, ¿no?, de lograr ese equilibrio de poderes en nuestro país. Pero evidentemente eso va a ser un poco complicado, porque más bien los 30 será una etapa en la cual va a haber un reforzamiento de los gobiernos, de los ejecutivos, y eso se va a ver en el Perú también, durante el gobierno sobre todo del general Benavides, y entonces va a haber como un choque entre lo que estaba en la propia Constitución y lo que ocurría en la realidad política, ¿no? Se dice que una nueva constitución es la cara opuesta de la anterior, y esta limitó, por supuesto, la reelección. Pero aún así permitió tanto golpes militares como elecciones democráticas que no fueron aprobadas, porque perseguía expresamente a los partidos internacionales, llámese el APRA o el comunismo. Tuvo algunas enmiendas y suspensiones, sobre todo en algunos golpes de Estado y en juntas militares. También introdujo un actor nuevo en las constituciones, el carácter social de los trabajadores y su defensa. Pero en 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado hizo el golpe de Estado en octubre, la Constitución de 1933 tuvo un estatus especial o distinto. Durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, entre el año 68 y el 80, la Constitución del año 33 va a quedar en una situación, diríamos, de stand-by, se va a detener. Porque en los primeros días del gobierno revolucionario, los militares van a anunciar que la ley que tendría vigencia sería el llamado Estatuto Revolucionario, y que evidentemente estaba más en la línea ideológica de lo que los militares querían hacer, ¿no? Un curso nacionalista, estatista, evidentemente. Entonces funciona, o lo que tiene vigencia es el Estatuto Revolucionario, ¿no? Hasta el año 80, cuando ya, claro, durante la transición a la democracia que ya lidera el general Morales Bermúdez,
pues se elabora la nueva Constitución de 1979, que es la que ya tendrá vigencia a partir del año 80. Y es esta Constitución del 79 la que va a incorporar varios o algunas de las reformas que los militares habían hecho en los años anteriores. Básicamente el rol empresarial del Estado, ¿no?, que es lo que va a estar muy presente en esta Constitución. La posibilidad de que los trabajadores tengan la gestión en las empresas, que era otra reforma que ellos habían hecho, la comunidad industrial, y claro, una política exterior que evidentemente va a rechazar el imperialismo, el colonialismo, ¿no?, un poco el discurso que va a estar muy presente durante esos años. Luego del golpe militar de 1968 que depuso a Fernando Belaúnde, el Congreso fue suspendido en sus funciones y literalmente sus puertas cerradas, hasta el regreso de los diputados constituyentes en 1978. 10 años después, el Congreso recibía a unos nuevos integrantes para redactar una nueva Carta Magna. 1978, con la instalación de la Asamblea Constituyente, fue el año del preámbulo del regreso a la democracia. Y con una constitución tan desfasada como la de 1933, tenía que hacerse una nueva. Y en esa constituyente, Víctor Raúl Haya de la Torre fue el presidente que nunca pudo ser en el Ejecutivo. Perseguido, escondido y fuera del país casi la mitad de su vida, no había mejor homenaje para un actor político de casi todo el siglo XX que la de presidir, como aquellos prohombres del 19, una asamblea constituyente. Pero Haya ya estaba aquejado por un mal incurable y no sabía si el tiempo iba a estar de su lado. En su lecho de muerte en Villa Mercedes, con mano temblorosa pero espíritu seguro, firmó la Carta Magna de 1979. 3 semanas después, fallecería. Lo interesante de esta constituyente fue la de incorporar tanto a grupos centristas como de izquierda y derecha, por lo que el consenso hacía recordar a las constituyentes de mediados del siglo XIX, y también por sus ardientes defensas en materia constitucional. Haya de la Torre tenía un nutrido grupo de apristas expertos en manejo político. Yo creo que de las constituciones contemporáneas que ha tenido el Perú, la de 1979 fue la que resultó de un gran consenso, porque participaron todas las fuerzas políticas de entonces. Claro, Acción Popular no participó de las elecciones, pero avaló la Constitución. Estuvo allí la izquierda, estuvo el APRA, estuvo la derecha representada por el Partido Popular Cristiano y fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, que de alguna manera era un reconocimiento a su liderazgo y a su peso político. Es una constitución moderada, no es ni liberal ni conservadora. Fue una constitución que introdujo la figura de la segunda vuelta electoral, redujo el periodo presidencial a 5 años sin reelección inmediata, reconoció de que el Congreso debía tener 2 cámaras, anuló la pena de muerte, reconoció el sufragio, ahora sí universal. Ya los analfabetos podían votar, que en ese momento eran alrededor del 20% de los peruanos, y a nivel económico era muy moderada porque estableció la economía social de mercado. ¿Ya? Es una constitución emblemática. El discurso de Víctor Raúl Haya de la Torre, cuando se inauguró la Asamblea Constituyente, decía que la constitución que iba a redactar esa asamblea debía ser la última del siglo XX y la primera del siglo XXI. Fue una constitución hecha para un largo periodo, con un largo aliento político. La Constitución se firmó en 1979, pero empezó a regir constitucionalmente el 28 de julio de 1980, con la entrada de Fernando Belaúnde a su segundo gobierno. En esta Constitución se introdujo la economía social de mercado con intervención del Estado, con una tendencia más inclusiva, y se dispuso un sufragio verdaderamente universal.
¿Y cómo se realizó este derecho a través del tiempo? Durante la primera mitad del siglo XX es muy restringido, vota apenas un 5 o 6% de la población. Evidentemente, claro, por eso se habla de que las primeras décadas del siglo XX es una etapa de gobiernos oligárquicos, es decir, una élite que gobierna, tiene el manejo del Estado, tiene el poder político y económico, y las grandes mayorías están totalmente alejadas, están totalmente fuera de poder tener una influencia. Esto es lo que irá cambiando justamente a partir sobre todo de los años 20, ¿no? Donde sobre todo desde Leguía hay un interés del Estado por atender las demandas de los sectores medios y populares, y también evidentemente ya hay una exigencia de estos sectores por tener una representación política. Pero llegamos a algo que nunca ha sido ajeno a la historia política del Perú: el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Solo que muchas veces se ha definido este enfrentamiento de muchas formas y ha tenido resultados diversos. Desde legislativos fuertes como cuando Billingur fue depuesto en 1914, hasta ejecutivos prepotentes como cuando Ribagüero disolvió el Congreso, o congresos sumisos que se autodisolvieron frente a un ejecutivo fuerte, como en 1936 cuando Benavides desconoció las elecciones de ese año. Y así llegamos a 1992. La Constitución de 1993 es la que nos rige hasta el día de hoy y nace también de una disolución congresal, la de 1992. Pero como con las otras constituciones, ¿cuáles son los cambios que refrendó? ¿En qué se diferencia de la de 1979? La Constitución del 93 es polémica. Es polémica porque fue hecha en el contexto de un golpe de Estado y de un gobierno en que la mayoría consideraba autoritario. Era una constitución para recoger las reformas que estaba haciendo el régimen de entonces, y yo pienso que el mayor aporte de la Constitución del 93 fue su capítulo económico, ¿no? En el que se amparó el crecimiento relativo de la economía peruana posterior, y sobre todo que le dio una independencia bastante importante al Banco Central de Reserva, ¿no? Repasar las constituciones del Perú no es ni será un ejercicio inútil, porque cada una de ellas nos cuenta acerca de un periodo de nuestra historia y de las ideologías detrás de ellas. A veces con avances en temas de conseguir derechos fundamentales, a veces con retrocesos, y a veces con constituciones que fueron hasta letra muerta. Este es un ejercicio de ciudadanía, de conocernos como una entidad política en la que podemos y debemos sentarnos juntos y debatir nuestras ideas en procesos democráticos que se coloquen por consenso en una constitución que, hay que recordar, es la ley de leyes.